tema re importante que es el de las taquicardias supraventriculares, que ustedes saben de que son las arritmias más frecuentes en la edad pediátrica, y dentro de las taquicardias supraventriculares hay un montón de subtipos que a veces es bastante abrumador para los cardiólogos porque, bueno, se empiezan a mezclar y tratar de acordarse de todas, y bueno, la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes tengan conocimiento de por lo menos la mayoría de las taquicardias y por lo menos entender los mecanismos y el manejo terapéutico, ¿está? Ustedes saben que dentro de las taquicardias supraventriculares, antes de meternos en cada una, me parece que es importante entender por qué motivos, cuáles son los mecanismos por los cuales se puede producir una taquicardia en un paciente, ¿sí? Ustedes saben cuáles son los 3 mecanismos más importantes que pueden ser el sustrato de una arritmia en un paciente. ¿Han escuchado algo de los mecanismos electrofisiológicos o fisiopatológicos? ¿Sí, Juli? Bien, uno es la reentrada. ¿Qué entienden ustedes por una reentrada? Porque el término se escucha mucho, pero a veces uno no sabe explicarlo, ¿no? Es un mecanismo donde hay una vía fisiológica y puede haber una vía accesoria, o como le pasa al NOVA, que tiene una parte lenta y una parte más rápida, entonces se genera un microcircuito. ¿Y cuál? ¿Cómo? Bien, ¿y cuáles podrían ser las condiciones que se tiene que tener para que haya una reentrada? Una reentrada es un circuito, ¿está bien? Piénsenlo de esta manera. Un circuito en el cual hay 2 caminos diferentes, uno que tiene que conducir más rápido que el otro, ¿está bien? ¿Por qué motivo uno tiene que conducir más rápido que el otro? ¿Qué pasaría si los 2 caminos fuesen rápidos? ¿Eh? El tejido nunca podría, digamos, encontraría siempre, se chocaría los... Bien, muy bien. Ese concepto que dice tu nombre, Franco, es lo que habla, es un concepto que en electrofisiología llamamos gap. Siempre tiene que haber un gap entre la cabeza de la corriente que gira y la cola de la corriente que se aleja. Si esto es muy rápido y esto es muy rápido, las posibilidades que se encuentren son muy altas y eso hace que esté refractario el tejido y no se pueda perpetuar el circuito eléctrico, ¿sí? Entonces siempre es importante que uno de los caminos en el circuito conduzca rápido y otro que conduzca lento. Por eso vamos a ver ahora que en muchas de las taquicardias que vamos a ver, siempre cuando hay una reentrada hay un circuito que en la corriente es lenta y otra que es rápida. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Esto es muy general. ¿Qué otro mecanismo conocen? Bien, por incremento del automatismo. Yo acá se las separé en reentrantes, que es un circuito, y después tenemos las focales. ¿Por qué se llama focal? Porque son cortocircuitos que dentro del tejido auricular ocupan un espacio muy chiquitito, un foco. Mientras que los circuitos generalmente tienen espacios o regiones mucho más amplias. Bien. Dentro de las focales tenemos 2 mecanismos, el incremento del automatismo. ¿Saben lo que es el incremento del automatismo? ¿En qué fase del potencial de acción participa el automatismo? ¿Se acuerdan del potencial de acción? Sí, ¿no? Bien, en la fase 0, ¿sí? No, en la fase 0 no. ¿En qué fase? Me estoy diciendo. Ya me voy a decir. No es con esa despolarización. Cuando estaba... Acuérdense que hay algunas células especiales que tienen automatismo. ¿En qué fase se diferencian las que tienen automatismo automático de las que no lo tienen? No es en la 0. La 0 es la que participa en la despolarización. En la 4, muy bien. ¿Se acuerdan del potencial de acción? Nosotros teníamos la fase 4, que en las fibras no automáticas generalmente es isoeléctrica, y en las fibras automáticas la fase 4 es ascendente hasta que se acerca el potencial, el umbral, y se gatilla el potencial de acción, ¿sí? Esto lo tiene el nodo sinusal, el GIS y algunas células con particularidades automáticas, ¿sí? Con incapacidad de automatismo. No todas las células tienen esta fase 4 de despolarización espontánea. Hay algunas células patológicas que adquieren esa capacidad de tener automatismo propio y empiezan a gatillar espontáneamente taquicardias. ¿Bien? Y la otra es la gatillada, que quizás es la que ustedes menos han oído hablar, pero es la más frecuente dentro de las focales. Inclusive es más frecuente la gatillada que la automática. La gatillada es muy sencillo. ¿Se acuerdan del potencial de acción? Tenemos la fase 4, fase 0 y después 1 y la fase 2, que es la de contracción. ¿Se acuerdan? La del calcio. Después, ¿quién viene? Fase 3, ¿no? Que es la repolarización. ¿Se acuerdan de eso?
Bueno, en este periodo, entre la fase 2 y la fase 3, en algunas células puede empezar a haber fluctuaciones del potencial de acción. Y en la fase 3 es un periodo donde ya está excitable de vuelta el ventrículo. Si estas fluctuaciones del potencial vuelven a pasar el umbral de excitación, empiezan a gatillar otro potencial. Y gatillan otro potencial. Y entonces continuamente siguen gatillando, mientras esa ondulación de la activación esté presente, gatillan taquicardias desde la fase 3. ¿Bien? Este es mucho más frecuente que el automatismo, que quizás es el que uno tiene más metido en la cabeza. ¿Bien? Entonces, y la otra focal es la microrreentrada, que es igual que esta, nada más que el circuito es muy chiquitito y es un foco. Esto se ve más en los pacientes con cardiopatía congénita. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es importante porque ahora cuando veamos las taquicardias, traten de acordarse de estos conceptos para ir aplicándolos en cada una de las taquicardias. Bueno. Ustedes saben, esto ya sé que lo tienen resabido, pero bueno, es muy importante que en pediatría, cuando uno tiene que definir si un paciente está en taquicardia o no, ¿qué es lo que siempre tenemos que tener en cuenta? Esto lo vieron en bradicardias también. ¿Qué es lo que siempre tenemos que tener en cuenta para definir si un paciente está en rango de taquicardia o no? Está bien, pero la frecuencia, pero bien, la edad del paciente. Sí, acuérdense siempre la edad del paciente, porque lo que es taquicardia en una edad deja de ser taquicardia para otra edad. Bien, entonces nosotros generalmente definimos como taquicardia toda frecuencia cardíaca que está por encima del percentilo 95 tabulado para la edad del paciente. Y en el caso de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, tienen la particularidad que habitualmente son de inicio, o pueden ser de inicio súbito y de terminación súbita, aunque a veces, yo creo que a veces uno se confunde con el tema cuando son de incremento progresivo. Eso es otra característica que uno le agrega, porque uno puede tener una taquicardia que empieza progresivamente, que se acelera progresivamente, pero no deja de ser súbita, porque si yo de estar bien siento que en los 3 segundos o los 5 segundos estoy con taquicardia, por más que haya sido progresivo esos 3 segundos, no deja de ser súbito el inicio, ¿sí? Entonces a veces uno se mezcla si es súbito con que si es progresivo o no progresivo. ¿Bien? Como estas son supraventriculares, generalmente la mayor parte del cortocircuito del sustrato arritmogénico se encuentra en las aurículas. ¿Qué significa esto? Que sí o sí la aurícula participa dentro del circuito de la taquicardia o del sustrato de la taquicardia. El ventrículo también hay muchas veces, pero la aurícula siempre tiene que estar, no puede no estar la aurícula. Por eso son taquicardias supraventriculares. ¿Bien? Como yo les dije, tenemos un montón de subtipos de taquicardias. Vamos a tratar de ver la mayoría para que se lleven un primer contacto con todas. Dentro de las supraventriculares tenemos la taquicardia sinusal. Dentro de su forma patológica está la taquicardia sinusal inapropiada, que básicamente es cuando la taquicardia sinusal aparece en contextos en los cuales no hay una explicación fisiológica que pueda justificarlo. Después tenemos la TPS, que quizás es la taquicardia más conocida por ustedes y es la más prevalente en la edad pediátrica, dentro de las cuales tenemos distintos subtipos de TPS, que la idea de la charla de hoy es que ustedes sepan ya la próxima vez cuando tengan una taquicardia, no decir el paciente tiene una TPS y ya está, porque eso quizás es más del pediatra. Ustedes ya tendrían que ir un paso más. Mira, es una TPS, parece una taquicardia mediada por una vía accesoria, parece una taquicardia auricular, parece una taquicardia por entrada nodal. Ustedes ya están en condiciones de a poco de ir un poquito más allá con respecto a las TPS. Dentro de la TPS tenemos las 3 más frecuentes, la taquicardia por entrada nodal, la taquicardia auricular focal, las taquicardias mediadas por una vía accesoria. También tenemos la taquicardia ectópica de la unión, que ustedes quizás las van a conocer más con las siglas de Schett. Y otras variantes que las vamos a discutir en el día de hoy, está el aleteo auricular, ¿sí? Y después vemos si llegamos también a ver un poquito algo de fibrilación auricular. ¿Bien? Bueno. Dentro de las taquicardias de las TPS, la más frecuente en la edad pediátrica son las taquicardias asociadas a las vías accesorias. Dentro de las vías accesorias está un síndrome que ustedes lo conocen muy bien, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿En qué consiste el síndrome de Wolff-Parkinson-White?
Entonces, es una entidad que se caracteriza por un patrón específico en el electrocardiograma en el cual se observa PR corto, empastamiento inicial del QRS llamado onda delta, ¿sí? Pero eso es la definición de patrón de Wolff-Parkinson-White. Para que sea síndrome, ¿qué le falta? Que haya tenido taquicardias o palpitaciones. Es la asociación de taquicardia con la patente de Wolff. Eso lo transforma en un síndrome. Si no, lo que uno tiene, si el paciente está asintomático, es una patente de Wolff-Parkinson-White. O sea, sabemos que el paciente tiene una vía accesoria. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Como se ve en el electrocardiograma, este es un electro que es muy, muy sugestivo de Wolff. O sea, este es el que diagnostica el carnicero, como decimos. La mayoría de las veces no van a ser así los electrocardiogramas muy contundentes. Entonces, son más sutiles que ustedes tienen que ir a prestar atención y ir a buscar el intervalo PR, que el PR es lo más fácil de ver porque ustedes es medirlo. El PR, ¿no? El tema es detectar las pequeñas ondas deltas que a veces uno puede observar. ¿Bien? Todos ven acá la onda delta y el PR corto, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre con los que rotan con nosotros les enseñamos a identificar pequeñas ondas deltas cuando no son tan contundentes es observar B6, ¿sí? Acuérdense que en B6 habitualmente, ¿qué tenemos que observar al inicio del QRS? Onda Q, ¿sí? Una onda Q rápida. La ausencia de onda Q con empastamiento, eso, por más chiquitito que sea, nos tiene que hacer pensar que el paciente puede tener una vía accesoria con mínima preexcitación. ¿Bien? Ahora, ¿por qué motivo el paciente que tiene una vía accesoria tiene un PR corto y una onda delta? Porque está bueno saber, ¿viste? El por qué. ¿Por qué lo que uno ve? ¿Por qué el PR es corto? ¿Y por qué conduce más rápido la vía accesoria que la vía nodal? Bien, son fibrasódicas y las nodo AB cálcicas, entonces conducen más lento, ¿sí? Tienen decremento. ¿Se acuerdan del concepto decremental? Eso explica el PR corto. ¿Y la onda delta? Bien, muy bien, porque cuando uno tiene una activación nodal pura, se activa, digamos, con el patrón característico que es un QRS angosto, rápido, porque va todo por el sistema especializado. Pero la vía accesoria no está insertada en el tejido especializado, sino que en el miocardio inespecífico. Y el miocardio inespecífico son fibras que no son de conducción, entonces conducen muy lento. ¿Por qué después se angosta el QRS? ¿Por qué es el inicio solamente y no es todo el QRS? Porque en eso vamos a poder decir, bueno, ¿por qué no es todo el QRS ancho? Si se está activando más rápido y va por el miocardio inespecífico, ¿por qué no es todo el QRS ancho? ¿Por qué es solamente el inicio del QRS? Porque una vez que pasó por el nodo AB, la conducción por las ramas es rapidísima. Entonces fusiona y pasa a conducir todo por el sistema especializado. Entonces por eso es solamente el inicio, porque le gana el inicio. Una vez que pasó por el nodo AB y enganchó el GIS, olvídate. GIS, ramas, eso le gana a la vía accesoria porque son fibras sódicas también. Y son especializadas en conducción. Entonces, y aparte ya está conducción por el miocardio en específico. Con lo cual le gana. Entonces por eso solamente es el inicio. ¿Bien? ¿Cuáles son las vías accesorias que más le parece que van a precipitar así manifiesto? ¿Las vías derechas o las vías izquierdas? ¿Por qué? Porque era miti tiraste. Como el rojo, salió rojo. Está muy bien, ¿eh? Es derecho. No, no es porque sea más corta. Estás por ahí, no es porque sea más corta. Es sencilla la respuesta. Piénsenlo, ¿por qué? Es más, tenemos tres regiones. Vías izquierdas, vías septales derechas, vías laterales derechas. ¿Cuál de esas tres vías es la que generalmente preexcita más? En corazón sano, ¿no? No saquemos el Epstein. ¿Nadie se la juega? ¿Juli? ¿Sí? No. No. Muy bien, las laterales derechas. Laterales derechas. ¿Por qué motivo las laterales derechas? Es muy fácil la respuesta, no es muy compleja. Porque es la vía accesoria que se encuentra más cerca al nodo sinusal. ¿El nodo sinusal en qué región está? En la región superior lateral
de la aurícula derecha. Entonces, sale el nodo sinusal, engancha la vía accesoria. Entonces le da posibilidades a conducir mucha parte por la vía accesoria. Cuanto vos más te alejas del nodo sinusal, menos empieza a preexcitar. Por eso las posteroceptales preexcitan menos y las vías izquierdas son las que a veces casi ni se ve la preexcitación, porque está del otro lado de la aurícula. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? Bien. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que explicaron ustedes hasta ahora. El Wolf que vimos recién se llama Wolf manifiesto. ¿Por qué? Porque yo veo el electro y me doy cuenta que hay una vía accesoria. ¿Por qué? Por todo lo que dijeron ustedes. Porque tiene PR corto, ya que conduce por la vía accesoria sódica. Y porque tiene onda delta, porque se conduce parte del miocardio por el tejido inespecífico. Lo que ven acá en verde es la activación del miocardio inespecífico y es lo que corresponde a la onda delta. Cuanto mayor es la porción que se activa por el miocardio inespecífico, mayor la onda delta. Cuanto menor es la porción, menor la onda delta. ¿Se entiende? ¿Hasta acá estamos bien? Pero ¿qué pasa? Ahí hay otras variantes de Wolf. Este es el Wolf manifiesto, es el Wolf que tiene conducción anterógrada, ¿sí? Que uno ve la vía accesoria. Pero también puede pasar que nuestra vía esté del lado izquierdo del corazón y que la cantidad de miocardio inespecífico que logra activar es muy poquita. Tan poquita que prácticamente no me genera onda delta en el electrocardiograma. O sea que veo un electro normal. Eso, que es la presencia de una vía que no se me muestra en el electro, se llama Wolf latente. ¿Qué significa Wolf latente? Es un paciente que conduce en forma anterógrada por la vía, pero que por la distancia que tiene al nodo sinusal tan lejana, no logra manifestarse en el electro. ¿Cómo me doy cuenta yo de que existe la vía? En un cateterismo. Cuando uno le hace un cateterismo y empieza a estimular desde distintos lugares, cuando estimulamos del lado izquierdo del corazón, aparece la preexcitación. Eso significa que la vía estuvo siempre, nada más que estaba escondida por el nodo AB. ¿Se entiende? O sea que hasta ahora vimos que cuando hay conducción anterógrada, yo tengo conducción manifiesta, o sea, Wolf manifiesto o Wolf latente. Pero hay algunas vías accesorias que no tienen conducción anterógrada, o sea, no va de aurícula a ventrículo. Solo lo pueden conducir de ventrículo a aurícula, o sea, lo que se llama la retroconducción, que es la más importante, porque como vamos a ver más adelante, son las que se asocian con las TPS. O sea, que yo puedo tener conducción anterógrada y no retrógrada, y las posibilidades de tener TPS son más bajas, o no tener conducción anterógrada y tener retrógrada, y ahí tener altas posibilidades de tener taquicardia, a pesar de no tener preexcitación en el electro. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si es una latente o una oculta? Solamente en el cateterismo, ¿sí? En el electro siempre no se va a ver preexcitación. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Esto por qué se los muestro? Porque el hecho que yo no vea Wolf en el electro no implica que el paciente pueda tener una taquicardia por una vía accesoria. Ahora, hay distintas formas de presentación de los pacientes, o sea, uno cuando se encuentra una patente de Wolf en el electro, hay distintos contextos clínicos en los cuales uno puede encontrarse esto. Lo más común hoy en día, donde está muy en boga todo lo que es el astrofísico, los prequirúrgicos, donde uno hace un montón de electrocardiogramas en pacientes totalmente asintomáticos, cada vez más encontramos el Wolf como hallazgo. O sea, el paciente que por el momento no desarrolló ninguna arritmia asociada al Wolf. Eso es lo más frecuente que le va a pasar a ustedes, ¿sí? La segunda forma de presentación más frecuente es el paciente que ya consulta a la guardia con una TPS o el paciente que comienza con palpitaciones, que es el síntoma de la TPS por excelencia. Vamos a ver más adelante que hay una arritmia que es la fibrilación auricular, que también se asocia un poco con los pacientes con Wolf, que cuando ven un paciente con Wolf que hace un evento de fibrilación auricular, son pacientes de alto riesgo, que vamos a ver más adelante, de muerte súbita. La disfunción ventricular por disincronía es muy interesante porque es algo que es muy poco frecuente, pero las veces que lo vi en pediatría. En adultos no lo vemos porque ya casi ni llega al Wolf. Pero ya tenemos nosotros en seguimientos con Meli 3 casos de chicos con Wolf Parkinson White, bien manifiesto, con QRS bien ancho, que desarrollaron miocardiopatía dilatada con disfunción severa, de hecho uno en lista de trasplante, y uno curándole el Wolf mejora la disfunción cardíaca significativamente. O sea que la disincronía que le estaba generando
el Wolff Parkinson White era tan significativa que repercutía en la función cardíaca. Pero bueno, son reportes de casos. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo sabes que no es la miocardiopatía asociada al En algunos casos, claro. ¿Tiene que tener algún tipo de biopsia o algo? No, en realidad el concepto es que no es que el paciente no tenga nada de una miocardiopatía dilatada. El concepto es, tenemos algunos casos donde mejoraron todo, o sea, normalizaron la ecografía, y tenemos otro caso que el chico quedó con algún grado de dilatación, con lo cual puede ser que tenga una miocardiopatía dilatada en progreso, pero de ser un BI severo en lista de trasplante pasó a tener buena función. Entonces, indudablemente, aunque tenga la miocardiopatía dilatada, el Wolff la disincronía que le generaba el Wolff lo estaba tirando al tacho. O sea, por más que vos tengas la miocardiopatía dilatada, lo interesante es que el Wolff le empeoró su... Yo lo que digo es, está bien lo que me estás diciendo, pero yo lo que digo para ellos, digamos, ¿no? Como concepto. No, es claro. Una cosa es tener una miocardiopatía que puede tener asociaciones y otra cosa es tener un Wolff que por disincronía exactamente tiene alteración miocárdica, ¿sí? Así como está sí, igual en este caso no es que la biopsia, yo creo que la biopsia no ayudaría tanto, no digo que no sirve, pero yo creo que lo que quizás es más importante, bueno, la resonancia cardíaca sí lo usamos porque la resonancia cardíaca, todo lo que muestra fibrosis, aleja la posibilidad de que sea puro disincronía. Y la otra es la evolución, ¿no? Que muchas veces lo que vemos nosotros es que muchos pacientes quedan dilatados y el que queda dilatado después de que vuelve, a pesar de que mejoró la función, indudablemente algo tenía. Y el que normaliza todo y vos ves que lo seguís y nunca más hace nada, y ese probablemente haya sido más puro. Pero hasta ahora los que tuvimos, como son poquitos, tuvimos miti, o sea, hubo uno que quedó dilatado, pero con buena función. De hecho, el chico estaba en lista de trasplante de emergencia, o sea, fue algo que fue muy significativo, y la otra mejoró todavía aún más. No. De hecho, era Wolff asintomático, era un Wolff asintomático. O si tuvo una TPS, fue una aislada en... Claro, solo hecho de tener la vía. ¿Se da más en derecha? Sí, siempre se da, porque depende del grado de preexcitación. Cuanto más preexcitado, más tenés. Todos los chicos tenían vías anteroceptales o anteriores derechas. Todos. Igual es una perlita, no es lo más importante del Wolff. Pero es lindo porque... ¿Sí? Las miocardiopatías mediadas por taquiarritmia es otra cosa, sí. Es otra cosa, ¿sí? Por eso hay que dividir. ¿Sí? Y aparte hay algunos cuadros genéticos de miocardiopatía que se asocian con Wolff Parkinson White. Con Wolff. Yo quería separar esas dos cosas para que sea contextual. Exacto. Con respecto a las taquicardias asociadas al Wolff, las taquicardias más frecuentes son las taquicardias que vamos a ver ahora, que se dan por una reentrada auriculoventricular, en las cuales una vía es el nodo AB y la otra es la vía accesoria. Básicamente lo que ocurre es, generalmente ante una extrasístole, se produce una lentificación en la conducción del nodo AB que le permite retroconducir por la vía accesoria, y vía rápida, vía lenta, comienzan a generarse las dos condiciones que hablamos del circuito reentrante, que haya una variación entre dos caminos en la conducción que les permita tener una continuidad en la corriente eléctrica. Esta variante la llamamos variante ortodrómica, ya que la conducción anterógrada a través del ventrículo se da exclusivamente por el nodo AB. Bien. Ahora pensemos esto, ¿cómo va a ser la taquicardia por entrada B ortodrómica? ¿Va a ser una taquicardia con QRS angosto o QRS ancho? Bien, angosto. ¿Va a ser siempre con QRS angosto? ¿Por qué? Bien, si el paciente tiene un bloqueo de rama de base, va a ser una taquicardia con su bloqueo de rama de base. O sea, no es que porque va por el nodo AB solamente es angosto. Puede ser también de QRS ancho. Bien, o también porque puede producirse ¿qué otro fenómeno? Aberrancia taquicárdico dependiente o aberrancia en fase 3. ¿Eso qué significa? Cuando la taquicardia es muy rápida, engancha el pedido refractario de una de las ramas y hace que el QRS se ensanche. No porque tenga de base un bloqueo de ramas, sino por la misma frecuencia de la taquicardia. Bien, entonces acuérdense que no toda taquicardia de QRS ancho sí o sí es una TB. ¿Está bien? Y no necesariamente una taquicardia por Wolff tiene que ser siempre con QRS angosto. Puede ser QRS ancho también. Bien. Entonces la variante ortodrómica es por lejos el 90% de las taquicardias, la manifestación de las TPS en los pacientes con Wolff Parkinson White.
Y este es un ejemplo, ¿sí? Ah, y otra cosa, perdón, que no les dije, es que fíjense que, ¿cómo se activa la aurícula y el ventrículo? ¿En paralelo o en serie? Entonces, eso es muy importante, y la aurícula, ¿es una aurícula que se activa en forma anterógrada o retrógrada? Entonces, tenemos una taquicardia que aurícula y ventrícula se activan en serie y la aurícula se activa en forma retrógrada. Y entonces yo les pregunto, la onda P, ¿a dónde la voy a ir a buscar en el electrocardiograma con taquicardia? Bien, la voy a ver después del QRS. No la voy a ver ni metida dentro del QRS ni antes del QRS, la voy a ver después del QRS. ¿Y cómo va a ser la polaridad de la onda P? ¿En dónde? El de uno. El de uno no. No necesariamente. En cara inferior. Acuérdense, P retroconducida, P negativa en cara inferior. Bien. Entonces, yo ya sé que va a ser una taquicardia que puede ser de QRS angosto o QRS ancho, que la P va a estar después del QRS y la voy a poder ver, y que va a tener que ser negativa en cara inferior. Si no es negativa en cara inferior, no, es muy difícil que sea una vía accesoria. No imposible, pero muy difícil. Bien. Este es un ejemplo. Fíjense, taquicardia de QRS angosto. Bien. Y la onda P, yo hice las marqué, pero ustedes por cuenta suya, ¿ven la onda P? Sí, o clara o les generaría duda. ¿O en qué derivaciones ustedes creen que ven mejor la onda P? Porque a veces hay algunas que se ven mejor en algún lado. El 5 genera duda, ¿no? El primero complejo. Genera duda, pero a mí me parece que se ven más otras ondas que son más sugestivas, me parece más que eso. Por ejemplo, fíjense en D1. ¿En D1 les llama la atención algo? Ven que hay una onda metida en el ST. Y de hecho deforma la onda T. Bien, eso es una P, que coincide con esta onda negativa que tiene en D2, en D3 está movido, en ABF, acá en ABF se ve perfecto, ¿sí? Y fíjense que en B1 se ve como una onda negativa metida dentro del ST. ¿La ven? Entonces, eso es la P. La P es muy difícil. O sea, cuando ustedes ven una TPS, no esperen ver la P clásica que vende una P sinusal. Es eso, es ir a buscar esa ondita escondida y van a tener que aprender a hacerse el ojo de ir a buscar esa onda, ¿sí? O sea, tienen que correrse ese electro típico sinusal que uno se acostumbra a ver. Una pista que les va a ayudar mucho es que en pacientes con corazones sanos, que ustedes vean que en taquicardia aparece una T negativa, ¿sí? En el cara inferior, sospechen que eso puede ser parte de la onda P y que explique por qué la T se hace negativa. Porque habitualmente no es común que un chico con corazón sano haga T negativa en toda la cara inferior. Sí, como en este caso, si ustedes se fijan, tienen D2 negativo, ABF negativo. O sea, sospechen que eso puede ser parte de la onda P. Eso es como un tip para que ustedes se lleven, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Y acuérdense que a pesar de que la aurícula se activa en serie, siempre la relación es ventrícula-aurícula, con lo cual nosotros lo que hacemos en electrofisiología siempre es medir la relación entre el intervalo RP y PR. Estas taquicardias siempre van a tener, no, al revés, el RP más corto que el PR. Está bien el PR, pero lo dijo. Ah, está bien, por eso. Perfecto. RP más corto que el PR, ¿sí? O el PR más largo, más largo que el RP. ¿Se entiende eso? Porque se activa en forma retrógrada la aurícula y se activa bastante precoz por la vía accesoria, que es una vía rápida. Por eso el RP es más corto que el PR. Pero el RP va a ser lo suficientemente largo para yo verlo después del QRS. Por eso nosotros decimos que el RP mide siempre más de 80 milisegundos. ¿Por qué? Porque la aurícula y el ventrículo se activan en serie, con lo cual siempre la aurícula va a estar separada del QRS. Entonces las taquicardias por vías accesorias o ortodrómicas son taquicardias que pueden ser de QRS angosto o QRS ancho, con un RP más corto que el intervalo PR y un RP mayor a 80 milisegundos. Esa es la forma de uno saber que está entre una taquicardia por vía ortodrómica. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Bien. Ahí lo ven con más amplitud. Tenemos que el RP es más corto que el PR y el RP mide más de 80 milisegundos. Fíjense otro ejemplo. Los primeros 4 latidos están en ritmo sinusal. ¿Bien? Luego ocurre un extrasístole, que es una onda P que está adelantada, ¿sí?
y se gatilla una taquicardia. ¿Bien? ¿Llegan a visualizar dónde está la onda P? Un paciente mío del italiano. En D2. Cachito antes de la T. No sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Fíjense, ¿cómo es la onda T en sinusal? Positiva, ¿no? Fíjense esta onda negativa bien picuda que hay acá. ¿La ven? Fíjense la P sinusal que tiene. La P es esa onda, lo que usted piensa que es onda T, es lo mismo que digo, es onda P. ¿Está claro? Fíjense que el RP es más corto que el PR y que el RP está separado de QRS. La P está separada de QRS claramente, o sea, más de 80 milisegundos, con lo cual esto es una taquicardia mediada por una vía accesoria, oculta o manifiesta. ¿Qué diferencia dijo cuando era oculta y cuando era manifiesta? ¿Cómo se veía? Fácil. En la oculta no tiene precitación en sinusal. Acá hay precitación en sinusal, entonces oculta o manifiesta. Oculta. Es una vía oculta. ¿Se entendió el concepto? Bien. Pero ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué era patológico? No, pero el caso este... No, pero este caso... No, es un chico sin cardiopatía... No tiene cardiopatía, pero... Tiene cardiopatía, pero tiene una taquimiocardiopatía. ¿Por qué? Porque es un pibe que venía 2 años con esto. Yo les conté a los chicos que rotaron conmigo. Un chico del italiano, que el nene obeso lo llevan a controlar por la obesidad con el cardiólogo, ¿te acordás? Y le hace la cardióloga el electro, ¿viste? De control, y encuentra esto, que hacía esto, y se le disparaba así. Y el pibe como si nada, ¿viste? Entonces la doctora le dice, che, pero ¿no te sentís mal? ¿No tenés palpitaciones? Porque eran rápidas las taquicardias. Dice, no, yo me siento bien, le dice. Ah, ya sé, le dice el pibe grande. Dice, ¿vos te decís por lo del pecho? Quédate tranquilo, digo, yo lo corto, le dice. Y el pibe hace fuerza como para hacer caca. Y pum, la corta. Entonces la cardióloga le dice, pero escuchame, le dice, ¿hace cuánto que vos haces que se...? Dice, ¿cada cuánto te agarra? Le dice, no, todos los días, 2 o 3 veces. Me dice, pero yo hago eso y lo corto. Le dice, ¿y hace cuánto? Y hace 2 años, le dice. Entonces la madre agarra y le dice, pero escuchame, le dice, vos me decís de que eso que hacías así con la cara, yo pensé que era un tic nervioso, como lo hacía 2 o 3 veces por día, pensé que era, viste, como un tic que tenía. Dice, pero no, le dice, bueno, claro, cuando le hacen el eco tenía una batata, pero era todo dilatado estaba. La onda P, ahora el electro sinusal, si lo ves ahora que ya pasó 4 años, normalizó todo. Pero sí, como dice, estaba cardiopático, digamos, de alguna forma. Bueno, bien. Bueno, con respecto a las características que hablamos recién, como para hacer un cierre, estas taquicardias siempre son de inicio súbito, habitualmente son paroxísticas, sin embargo, cuando son muy chiquitos, cuando son neonatos o en los primeros 3 años de edad, pueden ser en algunos casos incesantes, ¿sí? Sobre todo el primer año de edad. Son de inicio y terminación súbita. Con respecto a la terminación súbita, algo que es característico de estas TPS, que se ve tanto en las reentradas nodales como en las vías accesorias, que cuando el paciente está en reposo, por ejemplo, a 70, 80 por minuto, gatilla la taquicardia a 220. Cuando corta la taquicardia, no vuelve a 80 latidos por minuto. Quedan con taquicardia sinusal, a 140, 150, 130. Entonces, cuando ustedes lo interroguen, y interrogan la palpitación, el paciente le va a decir, me empieza de golpe. ¿Y cómo corta? No, siento como que me corta despacito. En realidad, y entonces usted le pregunta, ¿pero vos te das cuenta cuando corta? Sí, yo me doy cuenta cuando corto la taquicardia. Pero claro, ¿qué pasa? Corta la taquicardia de 220 y se quedan 160. Y él se da cuenta que el corazón de 80 a 160 sigue taquicárdico. Eso empieza a bajar progresivamente. Eso es típico de TPS también. Cuando les cuenta eso, que corta de golpe, pero que quedan taquicárdico y vas, eso es típico de reentrada nodal o de vía accesoria. Bien. Las taquicardias pueden cortar con onda P o QRS, si ustedes justo ven cuando corta la taquicardia. ¿Y eso por qué? Porque depende si cortó en la vía o cortó en el nodo AB, me puede dar onda P o QRS. Siempre, generalmente, voy a decir, no quiero decir siempre porque hay excepciones, pero en el 95% de los casos la P es negativa en cara inferior, el RP más corto que el PR y el intervalo RP más de 80 milisegundos. ¿Se entendió el porqué de todo esto? Listo. Tenemos una variante que se da en menos del 5% de los casos, que es la variante antidrómica. En la variante antidrómica
el giro se da en forma invertida. La conducción anterógrada se da enteramente por la vía accesoria y la retroconducción se da por el nodo AB. ¿Cómo se imagina que va a ser el QRS de esta taquicardia? ¿Angosto o ancho? Bien, va a ser muy ancho porque va a ser la máxima expresión de la preexcitación, ¿sí? En este caso el RP es tan ancho el QRS que va a ser muy difícil para ustedes llegar a visualizar claramente la onda P. De hecho, el QRS es tan ancho y se activa todo por el miocardio inespecífico que es una TB. O sea, cuando ustedes lo vean, va a ser imposible que lo puedan diferenciar de una taquicardia ventricular. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso es una taquicardia de QRS ancho, que si yo le aplico, que lo vamos a ver el viernes que viene, los criterios de cómo diferenciar una TB de una taquisupra. Lo vamos a ver el viernes que viene. Pero si yo le aplico todos esos criterios, todos me van a dar para TB. Todos. Por lo tanto, yo cuando veo esto es muy difícil. Salvo que yo sepa que el paciente ya tiene un Wolf, que lo puedo hacer. Si no lo sé, es muy difícil que yo esto pueda sospechar que no es una TB. Bien. Bueno, si alguno, quizás alguno de los que estuvieron rotando, como esto es una máxima preexcitación, me está diciendo exactamente dónde está ubicada la vía. En este caso, ¿dónde está la vía accesoria? ¿Izquierdo o derecho? Vamos a empezarlo más así. Bien, porque B1 es positivo, onda delta máxima positivo. Si es positivo en B1, va de izquierda a derecha, la vía es izquierda. Perfecto. ¿Bien? Muy bien. Estas taquicardias siempre son paroxísticas, son de inicio súbito, también terminación súbita. La onda P siempre es negativa en cara inferior, pero es muy difícil de ver porque ya vieron cómo es el electrocardiograma y siempre el QRS tiene máxima preexcitación. Bien. Como dijimos, es muy difícil el diagnóstico diferencial con una taquicardia ventricular y habitualmente son taquicardias que son muy rápidas y son muy descompensantes. Entonces, generalmente el tratamiento termina siendo cardioversión eléctrica por la descompensación que genera la taquicardia. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer un resumen, digamos, de la epidemiología de la historia natural del Wolf, como dijimos, es la taquicardia más frecuente en pediatría, ¿sí? Se lleva casi el 70% de los casos. Es la primera causa de taquicardia fetal, seguida después por el aleteo auricular. Bien. Lo que es interesante es que hasta el 70% de las taquicardias asociadas al Wolf en el primer año de edad pueden, digamos, desaparecer o dejar de presentar después del año. Hay un 30 años que puede recurrir tardíamente, 30% recurrir tardíamente, o sea, el paciente puede dejar de tener taquicardias a partir del año de edad y de golpe a los 7 años hace un episodio de vuelta. Pero el chico estuvo durante 6 años totalmente asintomático y hay un porcentaje altísimo que se curan totalmente. Bien, ahora, si el paciente sigue con episodios de taquicardia, la tasa de que se autolimite o desaparezca en el tiempo baja a menos del 30%. Es muy poco frecuente. Bien. Las vías accesorias tienden a desaparecer más cuando son ocultas que cuando son manifiestas. Eso es algo que me llamó la atención, digamos, así en el seguimiento. Si el paciente le queda la patente de Wolf al año, puede ser que deje de hacer episodios de taquicardia, pero las posibilidades que lo vuelva a hacer en el transcurso de su vida es más de 30 veces que si no la tiene la patente de preexcitación. O sea que el que queda con Wolf, hay altas chances que en algún momento recurra su taquicardia. Eso es lo que dijimos. El paciente que tiene Wolf manifiesto o oculto tiene un riesgo un poco mayor que el de la población general de poder presentar fibrilación auricular en su desarrollo. Hay un montón de hipótesis de por qué pueden ser, pero probablemente para mí una de las que son más fuertes es que el solo hecho ya de uno presentar taquicardias, TPS, la TPS es un gatillo de FA. Entonces eso sí está estudiado. Entonces, de hecho, la FA se asocia más con el Wolf que tuvo taquicardia. Entonces, me parece que ese por lo menos es un mecanismo importante. No el único, pero es uno a tener en cuenta. Pero cuando uno compara un paciente que tiene Wolf con el que no tiene Wolf, tiene más incidencia de FA.
¿Cuánto? Un 15 a 20% más. Tampoco es que sea mucho, pero es un poco mayor. Y el tratamiento habitualmente preventivo que uno hace es, siempre que el paciente tenga una taquicardia supraventricular en el transcurso del primer año de edad, sobre todo cuando son fetales, hay que medicarlos siempre. ¿Por qué? Porque la recurrencia es más del 60%. Entonces, y las taquicardias son muy descompensantes en los chicos menores de 1 año. Por lo tanto, siempre hay que medicarlos. Generalmente nosotros arrancamos con beta bloqueantes, ¿sí? Y si no responden con beta bloqueantes, agregamos alguna droga clase 3. Acá habitualmente usamos amiodarona. Si el paciente es un poco más grande del año de edad, uno ya puede usar flecainida, porque ya el peso te da para usar dosis con flecainida. Y si el paciente tiene más de 6 o 7 años de edad, es un consejo mío, generalmente a mí me gusta arrancar más que con beta bloqueantes directamente con flecainida o propafenona. ¿Por qué? Porque a partir de los 7 o 8 años de edad es donde aparece el riesgo de FA y el riesgo de muerte súbita, como vamos a ver ahora. Entonces, el beta bloqueante no me protege a mí si se fibrila el paciente. Si un paciente con FA está con beta bloqueante, como vamos a ver más adelante, le favorezco más que tenga un evento de muerte súbita. En cambio, yo con la flecainida, al frenar la vía accesoria, lo estoy protegiendo de la muerte súbita. Entonces, cuando el paciente tiene más de 6, 7 años, a mí me gusta arrancar con flecainida y eventualmente, si sigue con taquicardia, hasta la ablación le agrego un beta bloqueante, pero siempre con flecainida puesta. ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué motivo esto? Ahora lo van a entender quizás mejor con esto. Ustedes saben que la fibrilación auricular es una desorganización eléctrica de la aurícula, donde la aurícula comienza a tener múltiples microreentradas, que la aurícula empieza a activarse a más de 400, 600 latidos por minuto. Generalmente en las personas mayores no pasa nada porque el nodo AB frena la conducción. Entonces, por más que la aurícula esté a 400 o 500 latidos por minuto, al ventrículo le deja pasar 120, 130, 150, 170, que generalmente uno lo puede manejar. ¿Eso por qué se da? Porque el nodo AB tiene conducción decremental, dijimos. Pero las vías accesorias, que son fibras rápidas, no tienen conducción decremental. Entonces, si la aurícula está a 400 y quizás 300, no sé si todo, pero quizás 300 te pasa. Y ya una ventrícula a 300 por minuto y tenés más riesgo que se fibrila, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo encima le doy una droga que me bloquea el nodo AB, estoy favoreciendo que toda la corriente eléctrica vaya más selectivamente a la vía accesoria, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White, todas las drogas que actúan en el nodo AB están contraindicadas porque dan muerte súbita, y sobre todo en agudo. Entonces, beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos, digoxina, amiodarona, adenosina, son todas drogas que si ustedes las dan en agudo con una FA y Wolff, pasan de la FA a la FB en un segundo. ¿Está? Por eso, como uno no sabe quién es el que se le va a fibrilar o no, cuando ya está en edad donde se puede fibrilar, que generalmente después de los 7 o 8 años, a mí me da más tranquilidad darle flecainida. ¿Por qué la flecainida? Porque la flecainida no actúa en el nodo AB, solo actúa lentificando la vía accesoria. Entonces yo protejo esto, porque al lentificar la vía accesoria no va a pasar a 400 por minuto, quizás pasa a 200. No afecto el nodo AB, con lo cual hago que el impulso también vaya por el nodo AB. Entonces me da más tranquilidad si el paciente hace una FA. ¿Se entiende? Entonces, FA con Wolff, este es un ejemplo. Fíjense que son FA muy rápidas, con mucha precipitación, y que lo mismo, cuando ustedes ven esto, a veces pueden comérselo como una taquicardia ventricular tranquilamente. Acá se ve cuando abre, que se ve la irregularidad, pero muchas veces se lo pueden comer como si el paciente tuviese una TB. ¿Bien? Esto habitualmente cuando están, este es un ejemplo donde están muy rápidos. Cuando están muy rápidos son como la antidrómica, son descompensantes, los van a chocar. Pero a veces pueden ser más lentas. Cuanto más lento es, más se van a dar cuenta que es una FA por la irregularidad. Pero el QRS va a seguir siendo ancho, con lo cual siempre tienen que estar atentos porque puede simular una TB. Lo importante es que si ustedes no tienen claro si es una TB o una FA, manéjenlo como si fuese una TB descompensada o como una FA con Wolff, ante la duda. O sea, no le pasen ni adenosina, ni beta bloqueantes, ni amiodarona. Preferible sedarlo y chocarlo si tienen duda, ¿sí? Porque si ustedes hacen, por ejemplo, una carga de amiodarona, que me pasó a mí en el italiano, no lo hice yo, pero lo vi en el italiano, si ustedes le dan amiodarona a una FA con Wolff, el siguiente paso es FB. O sea, la FA que está en la aurícula la trasladan al ventrículo. Es inmediato, es un latido. Entonces, ya es otra situación. La FB generalmente es muy mal tolerada. Bueno,
Entonces, si ustedes tienen una FA con Wolf o sospechan que puede tener una FA con Wolf, siempre cardioversión eléctrica. Siempre. El tratamiento es cardioversión eléctrica. Bien. Este es un ejemplo. Un paciente que viene con una FA con Wolf. Fíjense que acá está más lenta y es más irregular. Acá se ve un poco mejor, que ves que se acelera. Es un poco más clara acá la FA. Bien. Y fíjense que un latido que se aceleró a 300 por minuto pasó a la FB. Es así, es un latido. No es que te da tiempo, es de golpe. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda de vías? Así ya cortamos un poco de Wolf clásico. ¿Hay alguna duda que me quieran preguntar? Nada. Bueno, dentro de las vías accesorias hay una... Sí. No, con respecto al último ejemplo de recién. Sí. Una vez que lo checas como antirrecurrencial. Bien, ¿qué le darías? Ya lo dijimos recién. ¿Qué le darías? Flecainida. Y ya está sin usar, no hay problema. Va, y en agudo le puedes poner. Lo que pasa es que... O sea, siempre el que tenía un contexto de corazón sano. Claro, y si tiene corazón enfermo, decís. Claro. Si tiene corazón enfermo, ahí le podés poner amiodarona en sinusal. ¿Por qué? Porque la amiodarona te previene la FA y también te lentifica la vía accesoria. Pero ¿por qué en agudo te juega en contra la amiodarona? Está muy bueno lo que decís, ¿eh? Porque cuando ustedes hacen carga de amiodarona, ¿qué es lo primero que hace la amiodarona? ¿Por qué baja la frecuencia cardíaca? Porque ¿dónde actúa? Cuando ustedes hacen amiodarona endovenosa, lo primero que hace es bloquear el nodo AB. Y después empieza a actuar en la vía accesoria. Cuando vos lo das vía oral, te afecta todo. Entonces, te protege de todo. ¿Se entiende? Entonces, vos podés usar amiodarona. Si tiene, por ejemplo, mi cardiopatía dilatada severa, como este chico que yo les conté, lo teníamos con amiodarona. Era un bebé, no iba a ser FA, pero yo le puse amiodarona. No hay problema. Bien. Una vía accesoria que es muy particular es la taquicardia de Kummel. Quizás la han escuchado hablar o también conocida como PJRT. ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿No? Bueno. Esta es una taquicardia que es una de las más lindas que hay en electrofisiología por la forma en que se manifiesta y es parte porque es más de la pediatría. Se ve más en pediatría que en adultos. Es una vía accesoria que tiene una particularidad. Dos particularidades. Una, que es una vía accesoria que tiene una conducción decremental. O sea, conduce igual que el nodo AB. ¿Bien? Cosa que no es habitual en las vías accesorias. Y la otra particularidad que tiene es que solo tiene retroconducción. No tiene nunca conducción anterior. Con lo cual, en el electrosinusal, yo nunca voy a ver preexcitación, ni onda delta, ni nada. ¿Se entiende? Y la otra característica que el 95% de las veces está ubicado en la región posteroseptal derecha del corazón, o sea, cerca del ostium del seno coronario. Es una zona donde habitualmente se ubican estas vías accesorias. ¿Bien? El mecanismo es como una taquicardia ortodrómica común y corriente. Baja la corriente por el nodo AB, vuelve por la vía accesoria. Entonces, ¿cómo se imagina que va a ser la taquicardia? ¿Concurrencia angosto o concurrencia ancho? La mayoría de las veces concurrencia angosto, puede ser concurrencia ancho si hace aberrancia. ¿El RP, les parece, va a ser mayor o menor al PR? ¿Por qué? Porque vuelve por una vía decremental, ¿sí? Es tan lenta la retroconducción que la onda P está muy tardía después del QRS. Entonces el RP es mayor al PR. ¿Cómo va a ser la onda P, la polaridad? Negativa en cara inferior, siempre negativa en cara inferior. No hay PJRT que no tenga P negativa en cara inferior. ¿Bien? Y con respecto a las características, ¿van a ser paroxísticas o incesantes? Bien, generalmente tienden a ser incesantes. Acuérdense, todo lo que tiene decremento, el gap que yo les dibujé va a ser más grande. Con lo cual, cualquier cosita va a poder gatillar la taquicardia y sostenerla. Entonces, esa es una de las 3 taquicardias que usted tiene que acordarse, pregunta de examen, que puede ser incesante. La PJRT. ¿Y por qué es importante saber si una taquicardia puede ser incesante? Porque tiene más riesgo de ¿qué? De taquimiocardiopatía. ¿Se entiende? Cuando yo tengo un paciente que está todo el tiempo entrando y saliendo de taquicardia, ese es el paciente que me tengo que preocupar porque tiene más chance de evolucionar una taquimiocardiopatía. ¿Bien?
Este es un ejemplo de un paciente acá del hospital, ¿sí? Fíjense que si ustedes lo ven, lo primero que pueden pensar es que es una taquicardia auricular. ¿Están de acuerdo? Y ese es el concepto, que la PJRT en el electrocardiograma parece una taquicardia auricular, con P negativa en cara inferior, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean un electro que parece una taquicardia auricular con P negativa en cara inferior, tengan como un diagnóstico diferencial que pueda ser una PJRT. ¿Se entiende? Bien. Entonces, fíjense que en este ejemplo es una taquicardia de QRS angosto, la P es negativa en cara inferior, y el RP claramente es mucho más prolongado que el PR. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y fíjate otra particularidad, que entra y sale incesante, ¿ven? Taquicardia, corta, sinusal, entra en taquicardia. Esta cosa que entra y sale es típico de las PJRT, también de las taquicardias auriculares. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Es fácil, no es tan difícil. Después me dicen, no, vos decís que es todo re fácil. No es difícil. Bien. Bueno, este es el ejemplo. Sí, RP más largo que el PR. Este es otro paciente acá del Garrahan. Este es del Garrahan. También. Fíjense que justo un pibe con una PJRT tenía puesto un Holter. Y es re lindo porque se ve cómo empieza y cómo termina la taquicardia. Fíjense que los primeros 6 latidos está sinusal. Hay una extrasístole supraventricular. Y gatilla una taquicardia con RP largo. La P es la P negativa acá atrás después de la onda T. ¿Sí? Y fíjese que al final de todo, que cuando corta, el RP se va estirando. O sea que tiene decremento y por la vía accesoria. Y de golpe corta. ¿Con aurícula o sin aurícula corta? ¿Dónde? No, sin aurícula. La P negativa esta acá no está. Entonces, ¿dónde se cortó la taquicardia? ¿En el nodo B o en la vía accesoria? ¿Cómo gira la taquicardia? No, claro. Porque es al revés. Vuelve por la vía, baja por el nodo. Entonces, si yo no tengo P, ¿dónde se bloquea? En la vía accesoria. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, la taquicardia comual es una taquicardia que habitualmente, para excepción a la regla, tienden a ser más incesantes, son de inicio súbito, terminación súbita habitualmente con algún grado de decremento, pueden ver, y la taquicardia puede terminar con onda P o QRS dependiendo si se bloquea en la vía o se bloquea en el nodo, eso es indiferente. Siempre la onda P es negativa en cara inferior porque es una P retroconducida y el intervalo RP siempre es más prolongado que el PR. ¿Se entendió? Bien. Desde el punto de vista de la historia natural, es una taquicardia que es muy poco frecuente dentro de las taquicardias supraventriculares. Como dijimos, tiene esa particularidad que tiende generalmente a ser incesante y por ende se asocia con mayor riesgo de poder desarrollar taquimiocardiopatías dilatadas. Bien, esta, cuanto más incesante es y más rápida es cuanto más chico es el paciente. O sea que esto lo podemos ver más frecuentemente en los chicos menores de 3 años, que es cuando más incesante se pone la taquicardia. Para su control son taquicardias que a veces cuesta un Perú poder controlarlas y es muy común que a veces uno tenga que combinar 2 o más drogas para poder controlar la taquicardia hasta que uno llegue a un peso ideal para poder hacerle la ablación. Esta es una de las 3 taquicardias con RP mayor al PR, así que acuérdense, otra pregunta de examen, es una de las 3 taquicardias que se caracteriza por tener esta particularidad. Y el tratamiento pueden elegir la combinación o el inicio con beta bloqueantes, que generalmente empezamos con beta bloqueantes, pero es muy común tener que combinarlo con otras drogas, o flecainida, o propa, o eventualmente con sotalol y amiodarona. ¿Alguna duda de PJRT? Fácil, bien. Bueno, ahora vamos a la segunda taquicardia TPS más frecuente en pediatría, que es la taquicardia por reentrada nodal, ¿sí? La reentrada nodal tiene 2 variantes. La más común de todas es la que vamos a ver ahora, que es la típica, que básicamente consiste en lo siguiente. El corazón, normalmente, 1 de cada 4 personas en el mundo tienen una particularidad, que el viaje de la corriente eléctrica del nodo sinusal al nodo AB tiene 2 sectores de fibras auriculares que conducen en forma diferente. Las fibras auriculares que llegan al nodo AB por la región anterosuperior conducen muy rápido y las fibras auriculares que llegan por la vertiente posterior-inferior conducen muy lento. Eso se llama doble fisiología nodal
y el 25% de la población lo tenemos. ¿Está? O sea que hasta ahí eso no es una taquicardia ni es un problema. Es una variante que existe en la población. Que tenemos que las fibras auriculares que llegan por arriba y llegan por abajo tienen la velocidad de conducción diferente. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como vamos a ver en la diapositiva siguiente, cuando esta diferencia es muy, muy marcada, puede favorecer lo que hablamos recién, dos caminos de conducción distinta, gap en el medio, chance de taquicardia. Y en este caso la taquicardia se da una micro reentrada entre el camino rápido y el camino lento. Fíjense, en este caso que en el particular, la aurícula y el ventrículo, ¿cómo se activan? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Por lo tanto, la onda P, ¿en dónde la voy a tener que ir a buscar? Metida en el QRS o al final del QRS, pero va a estar muy pegada al QRS. ¿Se entiende? Porque se activan en paralelo. ¿Cómo va a ser la taquicardia? ¿Con QRS angosto o QRS ancho? Angosto. Habitualmente con QRS angosto, salvo que haga aberrancia. Muy bien. ¿Y el RP cómo va a ser? ¿Más corto o más largo que el PR? Más corto, porque dijimos que está metida dentro del QRS. Bien. Este es un ejemplo. Fíjense. Taquicardia de QRS angosto. Y cuando yo le digo, bueno, ¿dónde está la onda P? Bueno, ahí se las marca con una flecha. Pero ¿qué está marcando como onda P? La R' me está marcando la onda P. O la onda S, porque la verdad que clara onda P no vemos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma donde no vean claramente una onda P, ¿sí? Sospechen que el paciente tiene una reentrada nodal. Y más aún, siempre vean, cuando no vean la onda P claramente, vean B1, pidan ver B1. Porque si aparece una R' en B1, esa puede ser la onda P. ¿Y cómo se van a dar cuenta si era realmente onda P o era R' porque tenía un bloqueo incompleto de rama derecha? Cuando corta la taquicardia, siempre comparen el B1 en sinusal con el B1 en taquicardia. Porque fíjense, en este caso la R' que yo tenía en taquicardia, ¿bien? Cuando está en ritmo sinusal, ¿qué pasó? ¿Desapareció? Entonces, ¿qué era esa R'? Era la onda P. O en algunos casos la S en cara inferior, desaparece la S y eso era la onda, correspondía a la onda P. ¿Bien? Fíjense, tenían una onda S y la onda S desaparece en sinusal. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, siempre comparen el electro sinusal con el de taquicardia para ver lo que parecía ser una onda P. ¿Se entendió el concepto? Muy bien. Entonces, ¿por qué se produce esta taquicardia? Esto para que entiendan lo que les expliqué yo recién. Las fibras auriculares que llegan por la región anterosuperior conducen en forma rápida. Las que conducen por la vía inferior conducen en forma lenta. Pero hay una particularidad, que la vía rápida, el periodo refractario, es mucho más prolongado que el de la vía lenta. O sea que es más fácil que se bloquee la vía rápida que la vía lenta. O sea, vía rápida, alta velocidad de conducción altísima. Periodo refractario prolongado, con lo cual se bloquea más fácil. La vía lenta, velocidad de conducción baja, pero con un periodo refractario más cortito, con lo cual para que se bloquee la vía lenta es más difícil. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo tengo un paciente, esto es lo normal, PR corto, va siempre por la vía rápida, la vía lenta no se manifiesta porque la vía rápida la tapa, entonces nunca se manifiesta la vía lenta. Ahora, si yo tengo un extrasístole supraventricular, ¿qué es más fácil? ¿Que se bloquee la vía rápida o la vía lenta? La vía rápida porque tiene periodo refractario más prolongado, pero la vía lenta no, con lo cual de conducir por la vía rápida pasó a conducir por la vía lenta y el PR de golpe se prolongó muchísimo. ¿Cómo se llama eso cuando pasa a conducir de la vía rápida a la vía lenta? Salto de vía, muy bien, salto de vía. O sea que eso a veces uno en un holter lo puede llegar a pescar. El paso de la vía rápida a la vía lenta. Y posterior a ese, ¿qué pasa? Pasó, como el PR es muy largo, cuando llega a la inserción del nodo AB, la vía rápida ya está recuperada, o sea, salió del periodo refractario. Entonces puede retroconducir de vuelta por la vía rápida. Y cuando llega a la vía lenta, ya está recuperada de vuelta, entonces baja por la vía lenta. Y cuando llega a la vía, y ahí se produce el círculo de la taquicardia. ¿Se entiende? ¿Se entiende el mecanismo? Bien. Entonces,
Este es un paciente mío de Fundación Hospitalaria, justo hizo un episodio en el Holter. Y es re lindo porque fíjense que acá en... Es muy emocionante. Sí. Bueno. Fíjense que los primeros 3 latidos está sinusal. Ven que aquí hay una extrasístole y una P negativa. Ven que el PR se alargó muchísimo. Bueno, esto se llama salto de vía. Pasa de una vía rápida a la vía lenta. Y fíjense que se gatilla la taquicardia. Que la P yo no la veo. No veo en ningún lado una P clara. Pero sí, fíjense que acá, en el canal 2, no tengo R'. ¿Lo ven? ¿Y qué aparece en el canal 2? La R'. Entonces yo con eso yo sabía que el paciente tenía una reentrada nodal. Para mí es importante eso porque cuando lo voy a meter en el cateterismo está bueno saber que vas a ablacionarlo. Bien. Entonces acá tiene el gráfico de Lewis, que es el que siempre digo a los chicos que aprendan a usarlo. Fíjense que viene sinusal, aurícula, nodo AB, ventrículo. Extrasístole, pasó a conducir por la vía lenta y vuelve por la vía rápida. Va por la vía lenta, vuelve por la vía rápida. Va por la vía lenta, vuelve por la vía rápida. Y así se sostiene. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Este se llama reentrada, taquicardia por entrada nodal típica. Típica es cuando baja por la vía lenta, regresa por la vía rápida. Esa es la que se da en el 95% de los casos. Estas taquicardias son habitualmente, en el 95% de los casos, son paroxísticas. Es raro que sea incesante, pero muy raro. Siempre son de inicio súbito y pueden ser también generalmente de terminación súbita. La P siempre es negativa en cara inferior, siempre el intervalo de RP es más corto que el PR, y acá, a diferencia de la vía accesoria, como la aurícula se activa en paralelo, el RP es menor a 80, o sea, está pegado al QRS. Bien, no la voy a ver separada del QRS. ¿Se entendió? Bien. Pero dijimos que si está la típica, porque está la típica. Y la atípica se da al revés. La conducción anterógrada pasa a estar por la vía rápida y regresa por la vía lenta. Como dijimos, la vía lenta es muy lenta. Entonces, la taquicardia, ¿cómo va a ser? ¿De QRS angosto o QRS ancho? Angosto también, porque siempre está arriba del nodo. La activación del RP va a ser mayor o menor al PR. Bien, va a ser mayor, porque la vía lenta es tan, pero tan lenta que cuando logra conducir a la aurícula, el ventrículo ya se activó hace 100 milisegundos. Entonces, generalmente, las taquicardias son con RP muy largos, tan largos que simulan una taquicardia auricular. Bien. Entonces, fíjense en un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo para lo mismo, pero al revés. Este es un ejemplo. Este es un caso del Garrahan. Ven que acá, en cara inferior, yo tengo la P negativa, el RP gigante, un RP larguísimo. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, es muy parecida a la PJRT. De hecho, si yo lo veo, pues parece una PJRT. Bien. Entonces, segunda taquicardia con RP más largo que el PR. PJRT y la taquicardia por entrada nodal atípica con P negativa en cara inferior, con lo cual es muy difícil diferenciarlas por el electro. Bien. Entonces, cuando ustedes ven taquicardia con P negativa en cara inferior, RP mayor al PR, puede ser PJRT, puede ser una reentrada nodal atípica. Bien. Este sería para que vean la representación. Fíjense que acá corta la taquicardia. ¿Ven que corta con aurícula o sin aurícula corta? Sin aurícula, perfecto. Entonces, ¿qué se bloqueó? ¿En la vía rápida o en la vía lenta? En la vía lenta, muy bien, en la vía lenta. Perfecto. Al igual que la típica, son paroxísticas de inicio súbito. Puede terminar con P o QRS, es lo mismo. Siempre la onda P va a ser negativa en cara inferior y siempre el RP va a ser más prolongado que PR. Segunda taquicardia con RP mayor al PR. Bien. Paroxística no incesante. Generalmente no son incesantes. Bueno, estas taquicardias, ya sea las reentradas nodales típicas o atípicas, esto es lo mismo para las dos. Generalmente se dan en pacientes mayores de los 6 años, más común arriba de los 8, pero a partir de los 6 uno lo puede ver, ¿sí? Es rarísimo que un chico menor de 6 años tenga reentrada nodal. Es rarísimo. O sea que si ustedes ven un pibe de 3 años con una TPS, jamás piensen en una reentrada nodal. ¿Está bien? Porque es raro. ¿Por qué se da eso? Porque aparentemente con el crecimiento, el desarrollo, el estiramiento de las fibras es donde se empieza a producir estas variaciones en la conducción entre las distintas fibras. Aparentemente cuando son más chiquitos, todo conduce más homogéneamente. El riesgo de muerte súbita
0. 0. O sea, que es re importante este dato, porque cuando ustedes tienen que hablar con el padre, ustedes tienen que transmitir tranquilidad, que es una taquicardia que no tiene riesgo de muerte súbita, que tiene tratamiento. Entonces eso a ustedes, a la familia, le bajan un montón de estrés y de ansiedad y de miedo, ¿sí? No se asocia con muerte súbita. Es una de las taquicardias típicas, acuérdense que es muy poco frecuente, pero es una de las 3 taquicardias con RP mayor al PR. El tratamiento habitualmente betabloqueantes. Si el chico es más grande, se puede usar bloqueantes cálcicos, pero nosotros habitualmente usamos betabloqueantes, y si recurre hasta que le hacemos la ablación, generalmente van a ablación, no está mucho tiempo. Pero bueno, si hay demora para el turno o lo que sea, y sigue con taquicardia, se le puede anexar flecainida, no hay problema. ¿Alguna duda de reentrada nodal? Bien, ¿estamos bien? ¿Venimos bien? Bueno, la taquicardia auricular ectópica es una taquicardia auricular que es la tercera más frecuente en pediatría, es generalmente focal por mecanismo gatillado automático, y básicamente es un foquito en la aurícula, como el nodo sinusal, pero que empieza a disparar en otro lugar y en forma anárquica. ¿Qué significa? A diferencia del nodo sinusal, que cuando vos tenés taquicardia sinusal es porque estás con fiebre, corriendo, con anemia, con lo que sea, esta dispara porque se le encanta, cuando quiere, y da las palpitaciones porque dispara en contexto donde no tiene por qué estar acelerado ese foco automático. Obviamente que en este caso, las taquicardias auriculares, dependiendo de la rapidez que tiene el foco, puede conducir 1 a 1 o conducir 2 a 1. Bien. En este caso, vemos un ejemplo de una taquicardia auricular con una conducción 1 a 1. Fíjense que el electrocardiograma es muy parecido a un electrosinusal. Y eso es así. Las taquicardias auriculares, cuando las vean visualmente, van a decir, che, ¿esto es sinusal o no es sinusal? Entonces ahí es donde usted va a tener que afinar la vista y ir a ver la morfología de la onda P. Si la onda P morfológicamente es diferente a una P sinusal, ya con eso hacen diagnóstico de taquicardia auricular, ¿sí? Ahora, ¿con eso solo es suficiente? ¿Solamente viendo una morfología diferente es suficiente para yo poder definir si es sinusal o auricular? No, ¿por qué? No, bueno, pero más allá de eso, me refiero con la morfología. No, en este caso sí, pero te pregunto fuera de este electro, digo, en general, solamente con ver la morfología. Cerca del nódulo puede ser parecida. Muy bien. Si yo tengo un foco que está, por ejemplo, en la crista terminal alta, que está a 5 milímetros del nodo sinusal, ¿cómo va a ser la polaridad de la P? Igual a la del nodo sinusal. Entonces, el hecho de que la P sea sinusal no significa que, morfológicamente, no significa que sea sinusal. Puede ser una taquicardia auricular, ¿sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es sinusal o es auricular? Si la P yo la veo y es morfológicamente sinusal. Si está 2-1 es fácil, porque si está 2-1 sí, es más raro que sea sinusal. Pero si está 1 a 1... Tiene relación con la actividad del paciente. Tiene relación con la actividad del paciente. Bien, acuérdense que tiene una respuesta anárquica. Entonces el paciente que está acostadito, lo ven mucho en la 35, el paciente que está acostadito sin hacer nada y está a 160 por minuto. Sin anemia, sin fiebre, sin nada que lo justifique. O como nos pasa a nosotros en el consultorio, el paciente está en el consultorio sentado, que no está haciendo nada y está a 150 por minuto. ¿Por qué va a estar a 150 por minuto? Entonces, o es una taquicardia auricular o a lo sumo es una sinusal inapropiada, ¿sí? Pero la sinusal inapropiada generalmente acompaña lo fisiológico. La diferencia entre la sinusal inapropiada y la taquicardia auricular es que si ustedes, por ejemplo, le hacen un Holter, la sinusal inapropiada, cuando corre, sube, cuando para, baja, cuando hace todo lo sinusal, pero un escalón más arriba. Entonces, cuando vos ves la frecuencia media, tiene 110 de frecuencia media. Pero el comportamiento es fisiológico. La taquicardia auricular no. Ese paciente que de golpe ve que se dispara a 150 y quizás tuvo 1 hora a 150 por minuto y el pibe estuvo sentado, corriendo, mirando y estuvo ahí. O sea, no le importa la fisiología de lo que vos estás haciendo. ¿Sí? Bien, en este caso, sí, acá viendo la morfología, a ver, ¿es sinusal o no es sinusal en este caso? ¿Cómo es una P sinusal? ¿O qué polaridad tiene una P sinusal? Bien. Bien. ¿En dónde?
B1 es muy positiva. ¿Y la P en B1 cómo debería ser? Bien, tendría que ser isodifásica. O sea, ya llama la atención que la P sea muy positiva. No solamente es positiva, sino que es bifásica, porque hasta tiene como una doble componente. ¿Y la P en D1 cómo es? D1. Está muy chata, ¿no? Está muy chata. Bien, perfecto. ¿Y en ABL? Bien, entonces una P isodifásica o en D1, P negativa en ABL y P positiva en B1. Eso ya me está diciendo a mí dónde está el foco. ¿En dónde está el foco automático de este paciente? Bien, izquierdo. Es como el Wolf. O sea, si yo tengo B1 todo positivo, es porque está yendo de izquierda a derecha. Esto es una taquicardia auricular izquierda. Bien. Generalmente hasta D1 es negativo, pero no importa, acá se ve más chatito, pero generalmente también tiene D1 negativo. ¿Bien? Perfecto. Esta taquicardia generalmente también tienen RP más largo que el PR. ¿Por qué digo generalmente? Porque si justo tienen un bloqueo de primer grado, les va a dar miti-miti. Pero bueno, habitualmente son taquicardias con RP mayor al PR, o sea que es la tercera taquicardia de RP más largo que el PR. La P no siempre tiene que ser negativa en cara inferior, porque fíjense que en este caso la P es positiva en cara inferior y es una taquicardia auricular, con lo cual puede ser negativa o no, dependiendo de dónde está el foco. ¿Cuándo una taquicardia auricular va a ser con una P negativa en cara inferior? ¿Cuando está ubicada en dónde? ¿Cerca de? No. ¿De qué no? No, Y bueno, pero no es noda B. Noda B no es... Bien. Todo lo que está abajo. Seno coronario, anillo tricuspidio inferior, anillo mitral inferior. Todo lo que está en la región de abajo, la P va a ser cuerpo del seno coronario. Todo lo que está inferior va a ser negativa la P. ¿Bien? Muy bien. Muchas veces, como en este caso, este es un caso muy especial porque es un paciente con taquicardia auricular con bloqueo de primer grado. Entonces fíjense que la PKE parece una reentrada nodal. ¿Sí? Si yo me fijo, parece una reentrada nodal. La P está montada de QRS. Pero yo cuando le hago adenosina para cortarle una reentrada nodal, para una TP, como lo vamos a ver después, ¿qué pasa? Me llevo la sorpresa que se bloquea el nodo y no corta la taquicardia, sino que la taquicardia auricular sigue disparando. Entonces, una de las respuestas de la adenosina a la taquicardia auricular son dos. O que corte, que eso se ve en el 20% de los casos, o este fenómeno, que yo bloquee el nodo AB y el foco siga disparando como si nada. ¿Bien? Ahí está, ¿cómo tiene la P? ¿Por qué? Lo acabo de decir recién. No me escucho. No. Él dice antes, ¿por qué el RP es más corto? ¿Por qué si una reentrada nodal? En este caso parecía una reentrada nodal, ¿no? Porque la P está al final del QRS. ¿Tenía bloqueo primero? Bien, por eso. Fíjense, acá la P está acá. Vos decís, che, pero pará, tiene un RP cortito. RP corto, PR largo, reentrada nodal, decís. Pero bueno, por eso ya dije, el 90% van a ver como yo les mostré la otra. Pero de vez en cuando en los cardiópatas puede pasar que ustedes vean una taquicardia que parece una reentrada nodal y cuando le hacen, por ejemplo, una adenosina le dan una taquicardia auricular. Era porque tiene un bloqueo de primer grado el paciente. Que eso puede pasar. ¿Sí? Taquicardia auricular con bloqueo de primer grado te puede dar algo así. ¿Bien? Nada, son excepciones. Bueno, estas taquicardias son paroxísticas o incesantes. ¿Cuándo son más incesantes? Cuando son menores de 3 años. Cuanto más chico es el paciente, más incesante es la taquicardia auricular. No es que si tiene más de 3 años no pueda ser incesante, pero es más frecuente en los menores de 3 años. ¿Y por qué es importante eso? Porque los menores de 3 años no solamente es incesante, sino que también son muy rápidas. Por lo tanto, tienen alto riesgo de taquimiocardiopatía. Segunda taquicardia con riesgo de taquimiocardiopatía. ¿Cuál era la otra? PJRT y ahora taquicardia auricular. Ya tenemos dos. Nos falta la tercera que después vamos a ver. Entonces, generalmente son de inicio y finalización más progresiva, pero eso es variable, depende de cómo lo cuenta el paciente. Cuando uno ve el electro puede ver lo que se llama fenómeno de enfriamiento y calentamiento. ¿Qué significa eso? Fíjense que todas las taquicardias que vimos hasta ahora, cuando empiezan, disparan y se mantienen rápida, sostenidamente. Exacto, es que empieza a acelerarse, baja la frecuencia, sube la frecuencia, baja la frecuencia. Eso se llama enfriamiento y calentamiento del foco. Bien, la polaridad de P va a ser variable según dónde está ubicado el foco y generalmente cuando tienen conducción 1 a 1, el RP es mayor al PR. Un poquito de epidemiología, es la tercera taquicardia en frecuencia en los chicos. En los chicos acuérdense que tiende a ser más incesante y mayor riesgo de taquimiocardiopatía. En los menores de 3 años, y esto es re importante, cuando la taquicardia auricular aparece antes de los 3 años, más chance hay
que en el seguimiento pueda autolimitarse solo y curarse el paciente. Cosa que es re importante para transmitir también al paciente. Porque una cosa es decirle, che, mira, tenés una taquicardia que tiene riesgo de taquimicardopatía, y ya le tirás un baldazo de agua fría, pero por otro le decís, pero mira, si la controlamos y la manejamos bien, en un 70% de los casos, después de los 3 años, se cura solo. Entonces, eso también da un poco de aliento. Si la taquicardia debuta después de los 3 años, ya las probabilidades bajan a menos de un 50 a 30%. ¿Bien? La más frecuente es la monofocal. La multifocal en pediatría es extremadamente rara. Igual que en adultos. Y acuérdense que es la tercera taquicardia, como dijimos recién, que vimos hasta ahora de RP más largo que PR. El manejo, habitualmente uno puede arrancar con betabloqueantes, pero en muchos casos tiene que agregar unas drogas clase 1C o 3 según la edad del paciente. Entonces, para resumir un poco el manejo de las TPS en general, en la guardia, si le llega la TPS y el paciente está inestable, ¿qué hacemos? Cardioversión eléctrica. ¿Es común esto? No es tan común en los chicos grandes, sí en los infantes o en los menores de 1 año. ¿Tá? Si el paciente está estable, uno puede iniciar con maniobras vagales. Hay un montón. Lo consejo, en los neonatos no las hagan, no le pongan hielo a un neonato, porque hemos tenido acá pacientes con hipotermia severa. Entonces, en el neonato manéjenlo farmacológicamente. En los infantes, en los chicos más grandes, quieren probar maniobras vagales, puedan probar. La verdad que la eficacia de las maniobras vagales, cuanto más chico es el paciente, menos eficaz es. Cuanto más adolescente es, más eficaz es. ¿Cuáles son las que pueden? Hay un montón. A mí, particularmente, las que me han dado más resultados es seno carotidio, 0. En adulto, re bien. En pediatría, nunca logré cortar 1,6 seno carotidio. Sí me dio resultado poner en cuclillas, que se pongan cuclillas durante 30 segundos. Y una que estuve probando ahora, que me da resultado de vez en cuando, es hacerlo inspirar profundo, el mayor tiempo posible que haga de apnea, o sea, de inspiración sin respirar, y largar el aire. Y en la fase expiratoria, cuando ahí activa el vago, a veces corta la taquicardia. Después maniobra de Valsalva, sondita. No hagan nunca compresión ocular, por favor. No, vos sabés a qué me refiero. No hagan nunca compresión ocular porque es muy desagradable para el paciente. Bueno, prefiero hielo antes que compresión ocular. Si no va con maniobras vagales, siempre bolo de adenosina. ¿Saben cómo hacer el bolo de adenosina? Dosis y forma de administración. ¿Quién lo dice? Bien, arrancamos con 0,1 miligramos kilo. ¿Y hasta cuándo lo podemos subir? Hasta 0,3. ¿Cómo lo administramos? Bolo rápido seguido de bolo de solución fisiológica. La vía más cercana al corazón, si es posible. Y lo que es, bueno, siempre un registro electrocardiográfico. Por favor, siempre. Cuando van a hacer adenosina, tira de electro para ver el efecto de la adenosina en la taquicardia. Si no respondió con 0,1, ¿qué hacemos? 0,2. Cosa que en la guardia siempre repiten la misma dosis. 0,1, no respondió. 0,1. Cuando ya, pero mira que le dice ya 0,3, le dice. No es acumulativo. Si vos le diste 0,1 y después le diste 0,1, siempre le diste 0,1. Entonces no respondió con 0,1, 0,2. No respondió con 0,2, 0,3. No es que se va acumulando, che, pero yo le estoy haciendo mucha adenosina. No, la adenosina se lava. A lo sumo te hace un poco de broncoespasmo. Punto. ¿Está? Bien. Si no responde con adenosina, o lo peor aún, muchas veces en los chicos responde adenosina y a los 5 segundos te entra de vuelta. En ese caso, y uno puede, pero ya está, tenés que pensar en algo que dure más. Ahí pasamos a las drogas de segunda línea que tenemos. Lo ideal, según la edad del paciente, y depende si uno dispone o no tiene endovenoso, sería un buen beta bloqueante uno podría poner. Pero es más difícil de tener en la guardia. Entonces, acá tienen 2 posibilidades. A mí lo que me gusta hacer, si el chico está estable, a veces yo le doy como una carga de vía oral de beta bloqueantes. ¿Viste? Como un shock así de atenolol por boca. Total, si el pibe está bien, está estable, hasta que le llega a hacer efecto, quizás le ayuda a controlar. O beta bloqueantes con una fleca vía oral, algo que actúe rápido. Si por alguna razón está muy rápido, ustedes quieren que sea algo que actúe más rápido, van a tener que ir a algo endovenoso. Si no tienen beta bloqueante endovenoso en un chico grande, bueno, pues en un chico grande hasta pueden usar bloqueantes cálcicos en infusión, pero si no, pueden pasar a las drogas clase 1C como flecainida por vía oral o amiodarona endovenosa. Pero la verdad que entre poner fleca, yo a veces asocio atenolol y fleca, nunca fleca solo. Me gusta poner las dos juntas. Bien. Nosotros acá en el hospital tenemos la posibilidad de hacer sobreestimulación transesofágica, sobre todo
no tanto para las TPS, sino como vamos a ver más adelante, se puede hacer para las TPS. Como la TPS corta con adenosina, poner una sonda no tiene sentido, pero para, como vamos a ver más adelante, los aleteos auriculares, ahí sí nos ayuda para sobreestimular, que después vamos a ver un ejemplo. Cardioversión eléctrica cuando no responde con todo esto, pero la verdad es que jamás en mi vida tuve que chocar una TPS estable, jamás. ¿Alguna duda del manejo en agudo? ¿No? Bueno. 2 palabritas de a qué paciente le indicamos nosotros el tratamiento curativo de la TPS, que es la ablación. ¿Todos saben lo que es una ablación? ¿Sí? Si alguien no sabe, lo explico brevemente. ¿Sí? ¿Saben lo que es una ablación? Bien, bueno. Entonces, en la ablación, la indicación que es clase 1A es el paciente que tiene TPS recurrente, que es refractario a drogas, obviamente el Wolf sintomático, el que tuvo TPS, o palpitaciones, o síncope, tiene indicación de ablación, pero nosotros nos fijamos algo que los adultos no se fijan porque no necesitan, que es ver el peso del paciente. Porque ustedes saben que el corazón, cuanto más chiquito es el paciente, más chiquito es el corazón y más riesgo de complicaciones. Entonces, para las guías con más de 15 kilos, vos estás habilitado a poder hacerlo. Pero no es que sí o sí tenés que hacerlo, porque está claro que 15 kilos es chico el paciente. Entonces, nosotros habitualmente esperamos hasta los 20, ¿sí? Con más de 20 lo hacemos. Ahora, si el pibe está refractario y tiene más de 15, lo metemos, no vamos a estar esperando ahora. Pero 20, si el pibe está controlado con medicación, lo bancamos. ¿Llegó al peso? Lo ablacionamos. No, tratamiento farmacológico y a engordar al paciente. Si en el medio se me hace inmanejable porque le estoy con 2 drogas y sigue con taquicardia, ablación. No pensamos mucho. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Sí. Un Wolf, si descubres un Wolf por hallazgo y en el interrogatorio te dice que tuvo 2, 3 desmayos de chiquito y luego ya no los tuvo después y ya pasó mucho tiempo, ¿lo consideras como sintomático o como no? Cuando tenés un síncope es re importante interrogar cómo fue el síncope. O sea, si el paciente, te doy un ejemplo. Mira, si yo cuando tuve chiquito me fui a sacar sangre, se pincharon y me desmayé. O un día estaba jugando a la pelota, 39 grados de temperatura, me desmayé. No, eso no. Ahora, si el tipo dice, no, sabes que el año pasado estaba yo, mirando la televisión y de golpe el corazón se me aceleró y me desmayé, y no, bueno, eso lo consideras positivo. Después hay que interrogar mucho el síncope, que es muy interesante, por eso la clase que tuvimos de síncope, porque sobre todo cuando uno tiene canalopatías, que vos tenés que definir si le pones o no le pones un CDI. Entonces es muy importante interpretar bien el síncope. Bien. 2 palabritas de JET. El JET es una taquicardia que también es una de las vedettes de la pediatría, porque es la taquicardia que se ve básicamente solo en pediatría, o prácticamente solo en pediatría. La taquicardia ectópica de la unión es como si fuera una taquicardia auricular cuyo foco, en vez de estar esparcido en algún lugar de la aurícula, está en el tejido en torno al nodo AB. ¿Se entendió? Eso es un foco automático ubicado cerca del nodo AB. Que tiene una particularidad, que este foco, en el 90% de los casos, no retroconduce a la aurícula y por lo tanto da disociación aurículo-ventricular. O sea, la aurícula se activa por el nodo sinusal y el ventrículo se activa a través del foco automático. ¿Se entiende el concepto? Con lo cual, esta taquicardia va a ser una taquicardia de QRS angosto o QRS ancho. Angosto dependiendo si no tiene bloqueo de rama de base. Y, como dijimos, la P va a estar disociada. Pero hay un 10% de los casos que puede estar retroconducida. Si está retroconducida, va a volver por la vía rápida. Entonces, ¿cómo va a ser el RP? ¿Más largo o más corto que el PR? Va a ser corto. ¿Sí? A ver si yo lo puse eso. No lo puse. Va a ser un RP corto, menor al PR. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, este es un ejemplo de JET típico de JET. Fíjense que la taquicardia es una taquicardia, en este caso de QRS angosto. Ven que la P está disociada. La P cae adentro del QRS, en la T, más metido en la onda T. Acá se ve claramente que está fusionado con el QRS, ¿sí? Es una P que va cayendo en forma independiente. Obviamente que siempre va a tener que tener más aurículas o más QRS. Siempre más QRS, nunca más aurículas, porque si tengo más aurículas que QRS, ¿qué es? Es una taquicardia auricular, ¿sí? Entonces siempre más QRS que aurículas. Y fíjense que esporádicamente pueden ver un QRS que está más adelantado. Ven que si yo miro este RR es más largo que este RR. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ese QRS se adelantó? Porque uno
latido por la vía normal. Bien, eso se llama, ¿cómo? Bien, es una captura sinusal. Este latido que está adelantado, esta P está conduciendo por el nodo AB y le ganó. Entonces adelantó el QRS. Entonces en el JET es muy común esporádicamente ver capturas sinusales y eso hace que el aspecto que uno ve es más irregular. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Entonces, el JET tenemos básicamente dos tipos de JET. El que más van a ver ustedes es el JET postoperatorio, el paciente que se opera de alguna cardiopatía en la cual se tiene que intervenir cerca de la cruz del corazón, se inflama el tejido en torno al nodo AB, que eso hace que se pueda manifestar el JET. Después tenemos el JET idiopático, o sea, que no se asocia, digamos, con alguna cardiopatía o contexto postquirúrgico. Dentro del JET idiopático tenemos dos variantes. La más frecuente por lejos que pueden ver ustedes es el JET congénito, que es el paciente el JET neonatal, el que nace con JET, el paciente. Ahora que vamos a charlar un poquito de ese tipo de JET. Mucho menos frecuente es el JET que aparece en edades más avanzadas, que generalmente es un JET más paroxístico. ¿Sí? Es un JET como se comporta como una TPS, el paciente que de golpe hace palpitaciones y vos le pescás un JET. Es muy poco frecuente, pero tenemos ya 9 casos acá en el hospital. Dentro del postoperatorio, el más frecuente es el JET agudo, es el paciente que en las primeras 48 o 72 horas te hace el JET. Mucho menos frecuente es el JET que recurre tardíamente. Y eso es mucho menos frecuente, pero en algunos casos con follow-up sobre todo está descrito. Bien. En el manejo del JET postoperatorio, tips a tener en cuenta. Siempre lo que uno tiene que hacer es tratar de enfriar el foco. Enfriar el foco significa no dar ninguna sustancia o drogas o contexto que se acelere el foco. Por eso lo primero que hacemos es evitar la fiebre o de hecho tener algún grado de hipotermia controlada. Bajar al máximo las drogas cronotrópicas que sea posible. Siempre está bueno tener el paciente sedado o si está con anestesia, sostener la anestesia. Y una de las drogas dentro de los sedantes que ayuda a controlar un poco el foco es el Precedex o la dexmedetomidina. Pero habitualmente estas taquicardias son taquicardias muy rápidas que pueden descompensar rápidamente al paciente, por lo tanto generalmente nosotros inmediatamente iniciamos un tratamiento farmacológico. Dentro de las drogas que se usa por excelencia está la amiodarona. Cada vez más, la amiodarona es una droga que es muy buena, sobre todo para el JET. La única contra que tiene la amiodarona es que, como ustedes saben, tarda en hacer un poco de efecto porque la vida media es larga hasta que se impregna el paciente. Entonces, uno puede controlar la frecuencia cardíaca, pero tarda en lograr revertir el JET. Si muchas veces, estando con todo esto, con amiodarona, no logran bajar la frecuencia cardíaca, una droga que anda muy bien es la asociación con ivabradina. La ivabradina, para los que no conocen, es un antiarrítmico que lo que hace es bloquear una corriente especial que se llama IFANI, que está principalmente en las células que tienen capacidad automática. Y en el caso del JET, le da muy bien para controlar el foco. Entonces, la asociación, ya sea de solo o amiodarona con ivabradina, anda muy bien cuando el paciente no responde a nada. Sí. No sabía no tenía idea que la ivabradina también tenía acción sobre el nodo AB, pensé que era selectivo. No es nodo AB, en el foco automático. En el foco automático, no dije nodo AB. Sí, pero es un foco automático, tiene automatismo espontáneo. ¿Sí? Responde re bien a la ivabradina. El JET responde re bien. De hecho, en el JET, después vamos a ver dos cositas del JET congénito. En el JET congénito, yo antes de usar ivabradina, todos los pacientes que tenía con amiodarona, más o menos betabloqueantes, y vos sos testigo, nunca lo tuvimos en sinusal. Nunca. Control de frecuencia. Y después, con el paso del tiempo, desde que empecé a usar ivabradina, en agudo sinusal. Los pone en foco, o sea, apaga el foco. O sea, la ivabradina es como que apaga el foco. Bloquea los canales IF y FANI, que se llama, que están en las células principalmente con capacidad automática, nodo sinusal. ¿Están solo? Sí, hay un trabajo INDUC en JET postoperatorio que hicieron tête a tête, cabeza a cabeza, para el que no sabe francés. Muy bien. Y amiodarona versus ivabradina. Dos ramas. Ese búsquenlo porque está bueno, medio discutible desde el punto de vista ético, pero bueno, no importa. Pero viste, los hindúes son muchos, ellos pueden hacer esas cosas, no pasa nada. Una rama no es, nosotros estamos camino. No, ellos están mucho mejor que nosotros. Ojalá fuésemos India. No, tenés un camino amiodarona endovenoso, otra rama ivabradina. Y si no respondía uno, entre el cruzamiento de las drogas. Le dio igual.
igual le dio. Entonces, nada. Yo creo que, para mí, yo creo que el punto es que lo que está bueno de tener otra droga es que muchas veces pasa que el jet postoperatorio, ¿por qué se da el jet postoperatorio? Inflamación del tejido alrededor del nodo AB. ¿Y qué da también la inflamación en el nodo AB? Aparte del jet. Bloqueo AB. Entonces es muy común que el paciente que hace jet postoperatorio también haga bloqueo AB. Y poner la amiodarona a un paciente que está bloqueado abajo, y está bien, te hace marcapasos transitorios, pero bueno, sabés que no le estás ayudando a que salga del bloqueo. Bien. Mientras que la ivabradina no actúa en el nodo AB. Entonces, si vos tenés un paciente, por ejemplo, que sabés que está bloqueado abajo, y yo tengo que elegir poner la amiodarona o ivabradina, y el paciente no tiene un jet hiper descontrolado, o sea que no está a 300 a 250 por minuto, y yo no sé si ese paciente elegiría arrancar con ivabradina, ¿entendés? Es para discutirlo por lo menos. Y lo más interesante es que nos han pasado pacientes que con jet que han terminado en ECMO, que no responden a amiodarona ni a nada de lo que le pones. Bueno, está bueno tener algo que agregar, porque el que no va con amiodarona, ponle ivabradina, y más de uno salvamos, por eso. La lástima con la ivabradina es que me parece que no he preparado magistral acá, es comprimido, entonces es muy difícil. Tenés que buscarle la forma así. Claro. Bueno, no, bueno, pero la te queda con la jeringa, no te queda con otra. Sí. Pero mira, yo les doy un poquito más, les doy un poquito más. Bueno. Y una vez que logramos bajar la frecuencia cardíaca del jet, ahí empezamos a usar, en el caso de los postoperatorios, la sobreestimulación con el marcapasos transitorio. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, el jet tiene disociación auriculoventricular. Y no perder la patada auricular en el contexto del postoperatorio generalmente repercute hemodinámicamente en el paciente. Entonces, lo que hacemos con la sobreestimulación no es que vamos a curarle el jet, sino que tapamos el jet y más que nada lo que hacemos es darle sincronía AB para que tenga una mejor hemodinamia. ¿Se entiende? Bien. Dos palabritas con respecto al jet congénito. Tercera taquicardia de causa de incesante, ¿sí? Taquicardia neonatales incesantes, riesgo de tercera taquicardia con riesgo de taquimiocardopatía. Entonces ya dimos las tres. Riesgo de taquicardia incesante con taquimiocardopatía, PJRT, taquicardia auricular, jet. ¿Bien? Perfecto. En el periodo neonatal, en el jet congénito, es re común que tengamos que combinar 2 o más drogas para controlarlo. Habitualmente 2, ¿sí? La más utilizada, amiodarona, betabloqueantes, ahora estamos incorporando mucho más la ivabradina. El objetivo, antes de la ivabradina, el objetivo era controlar la frecuencia. Y sigue siendo ese el objetivo. Con el uso de la ivabradina vemos muchas más reversiones a ritmos sinusales más precoces que lo que veíamos solo con la amiodarona, ¿sí? Otras alternativas que nosotros no usamos mucho, pero si no respondiera con nada, tenemos flecainida, tenolol, digoxina, pero ya hoy en día se usa muy poco. Este es un trabajo que hicimos acá nosotros en el equipo de electrofisiología, que lo que hicimos fue evaluar en el seguimiento cómo la evolución y la progresión del jet con el paso del tiempo. Y lo que vimos es que a los 10 años de seguimiento, más del 50% de los pacientes remitía espontáneamente al jet, ¿sí? Entonces esto es una taquicardia que si uno la sostiene en el tiempo, hay una alta probabilidad que se autolimite en el jet congénito. No así en el jet paroxístico, que es el que debuta en edades tardías. Bien, ese generalmente es el que más va a un cateterismo para ablación. Este es un algoritmo que después de la experiencia que tuvimos nosotros, hicimos una propuesta con Albert sobre cuál podría ser un manejo del jet congénito. Y nosotros lo que consideramos es que durante los primeros 2-3 años, que es el periodo donde más está a flor de piel el jet, es siempre apostar el tratamiento, un buen tratamiento farmacológico para que el paciente no tenga riesgo de taquimiocardiopatía. Una de las cosas que empezamos a notar nosotros es que cómo darse cuenta uno cuando existe la posibilidad que el jet comience en una fase de autolimitación. Una de las cosas es ir viendo los holter que uno hace de control. Muchas veces el jet está, digamos, siempre el jet se manifiesta en como un ritmo nodal acelerado. Mientras el paciente vean que con drogas tiene un ritmo nodal acelerado, bueno, probablemente sea un paciente que si ustedes le sacan las drogas, el jet va a aparecer. Cuando empiecen a notar que los holter empieza a predominar mucho el ritmo sinusal, o a veces hace algún ritmo nodal de escape que alterna, ese paciente que quizás está en la fase de autolimitación. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer en esos pacientes es bajarle de a poquito la medicación e ir controlándolo
más seguido a ver si se vuelve a activar el foco. Si a medida que uno le va haciendo los controles, en ningún momento comienza a manifestarse el foco, seguimos con la fase de descenso, hasta que llega un momento que es tan baja la dosis que le suspendemos. Y lo seguimos de cerca para ver que no recurra. La verdad que la mayoría de las veces no recurre. Cuando entra en la fase de descenso, realmente andan muy bien. Si uno observa que siempre depende de medicación y que cada vez que vos te probás reaparece el jet, si el paciente tiene un buen peso, yo puse 15 pesos de las guías, pero nosotros esperamos que sean más grandes porque uno tiene que aplicar cerca del nodo AB. Entonces, en ese caso preferimos que sea más grande el paciente. Pero bueno, si tiene un peso adecuado para la ablación, le ofrecemos la crioablación para ver si le podemos eliminar la taquicardia. Una cosa que es re importante del jet congénito, estos pacientes, a pesar de que el jet se le haya ido, esté con ritmo sinusal y ya lleva 10 años en ritmo sinusal, siempre síganlo controlando con un ecocardiograma anual. ¿Por qué? Porque algunos de estos jets se asocia con desarrollo evolutivo con micardiopatías dilatadas, que probablemente sean de origen genético, no se sabe bien la causa. Que no se asocia al jet, no es un ataque miocardiopatía. Son pacientes que a pesar de no tener jet, van a una miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, es de buena práctica que a pesar de que el paciente ya haya remitido su jet, una vez cada tanto, no todos los años, pero por lo menos cada 2 o 3 años, ir haciendo ecocardiogramas de control. ¿Sí? Bien, para un resumen, así ya vamos terminando. Esta es una tablita que resume todas las taquicardias que vimos, ¿sí? Que esas la van a querer tener en el bolsillo. Entonces, acuérdense, para diferenciar las taquicardias, las vías accesorias, RP menor al PR, RP más de 80 milisegundos, no hay fenómeno de enfriamiento y calentamiento, y si uno ve un Holter, la densidad de estas sístoles es muy baja. Y segundo, ver también en la PJRT